Hola, muy buenos días. Ya estamos a viernes 6 de noviembre y precisamente esta era la fecha prevista para el estreno en las grandes salas de cines de nuestro país del largometraje El verano que vivimos, que está centrado en nuestra ciudad, pero que finalmente se ha decidido, según las distribuidoras y la productora, aplazar ese estreno en las más de 400 salas de nuestro país en las que se va a proyectar esta película. Finalmente se ha aplazado hasta el próximo 4 de diciembre. En tan solo un mes podremos ver esta película centrada en nuestra ciudad, en el Jerez de los años 50, en todas las salas, en todo el territorio español. Precisamente esta película, El verano que vivimos, cuenta con una producción andaluza, con la participación de la productora La Claqueta. ¿Y qué tienen en común El verano que vivimos con El Estado contra Pablo Ibar, que se va a estrenar en Netflix en los próximos días? ¿Qué tiene que ver también, qué tienen en común en Netflix, no, en HBO? ¿Qué tienen en común también El verano que vivimos con esta serie sobre Pablo Ibar y La trinchera infinita, que es la película largometraje elegida por España para representar a nuestro país en los Oscars? Pues que también tiene la participación de La Claqueta Producciones. Y nosotros en la jornada de hoy vamos a hablar con uno de los fundadores de esta productora y productor en la misma, con Olmo Figueredo, de la productora La Claqueta, que la verdad está cada vez copando mucho más espacio en el mercado del cine español. Y también vamos a hablar con los representantes del Ateneo de Jerez. Retomaron la actividad hace prácticamente 3 semanas, pero bueno, la situación que estamos viviendo con el tema de las restricciones y el aumento de las cifras de la pandemia, pues han provocado que muchas de las actividades se queden ahí, se queden en un impasse. Vamos a hablar con la responsable de comunicación para que nos cuente cómo se están organizando, qué actividades se pueden salvar, cuáles no, sobre todo por las personas que vienen de fuera de Jerez, que claro, saben ustedes que tenemos perimetralmente cerrada nuestro municipio, así que vamos a hablar con ellos a ver cómo se están organizando. Y 100% jerezana son las cervezas de la marca Destraperlo. Hace unos días se recibieron un premio, el premio bronce en el 6º campeonato de la Feria del Pueblo Nuevo de Barcelona, a la mejor cerveza dentro de la gama Specialty Beers. Pues vamos a hablar con la responsable comercial de Destraperlo. Vamos a preguntarle qué tiene esta cerveza de especial como para poder haber tenido este reconocimiento. Se trata de una cerveza irlandesa, pero con aspecto de rubia, un trampantojo que lo llaman ellos. Vamos a conocer cómo está elaborada esta cerveza, cuáles son las diferentes gamas de Destraperlo y cómo está también sorteando la pandemia la cooperativa de Destraperlo para seguir produciendo y comercializando esta cerveza jerezana artesanal. Y nos vamos a ir también hoy viernes hasta Guadalcacín, en concreto hasta su biblioteca. Hace unos días conocíamos que gracias a una una subvención que ha recibido este municipio pedáneo, pues han podido refrescar, renovar en casi más de 500 ejemplares la biblioteca de esta entidad local autónoma. Vamos a irnos hasta allí para conocer y preguntarle a su responsable. Ha ido nuestro compañero Juan Antonio Ortegón, pues cómo se puede acceder a los libros que hay en esta biblioteca pedánea. Y con el colectivo de médicos de la provincia de Cádiz vamos a hablar en concreto con su presidente, porque en la jornada de ayer realizaron un llamamiento de nuevo a la ciudadanía para pedirles que por favor cumplan con las normas establecidas de seguridad, que no se le pierda el respeto al coronavirus, al COVID, porque está habiendo un incremento bastante amplio de casos de contagios y la presión asistencial en los centros sanitarios
sanitarios y también en el hospital de Jerez está aumentando, así que hacen un llamamiento para evitar que continúe aumentando la incidencia del coronavirus en nuestra provincia. Bueno, y sin más, vamos a realizar ese repaso a la actualidad de nuestra ciudad que nos ha dejado las últimas horas. Pues empezamos contándoles que el Ayuntamiento va a remitir a la Delegación Territorial de Fomento unas 101 solicitudes para la rehabilitación de viviendas en la Asunción. En concreto, la Delegación Municipal de Vivienda y en Movigesa han realizado todo el papeleo, toda la documentación para presentar a la Junta de Andalucía y que ésta pues otorgue y tramite las subvenciones. La Delegación de Vivienda y la empresa municipal Movigesa han recopilado un total de 101 solicitudes de rehabilitación de los bloques de la barriada de la Asunción. Lo han hecho gracias al trabajo estrecho con la Asociación de Vecinos, que anhela poder acometer pronto las obras por valor de casi 6 millones de euros, fruto del convenio firmado entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Se trata de un proceso administrativo complejo, según la delegada de Vivienda, Ana Erika Ramos, donde cada una de las comunidades de propietarios se configura como promotoras individuales. En este sentido, ha señalado que la documentación será remitida a la Delegación Territorial de Fomento para su tramitación. Una vez confirmadas las subvenciones, cada comunidad seguirá contando con el asesoramiento, ha dicho, y el apoyo de Movigesa para la contratación del informe técnico previo, la realización del proyecto y la contratación de la constructora. Ramos ha destacado el trabajo de coordinación y esfuerzo en momentos tan complicados en los que hay que mantener, ha dicho, la distancia social. El Gobierno local ha hecho balance del dispositivo que se ha puesto en marcha durante la festividad de Todos los Santos. En este sentido, ha agradecido el comportamiento de la ciudadanía que ha cumplido fielmente todas las medidas anti-COVID en el cementerio. El Gobierno local ha hecho balance del dispositivo de Todos los Santos, este año marcado por el protocolo anti-COVID. El teniente de alcaldesa de Infraestructuras, José Antonio Díaz, ha agradecido la buena disposición de la ciudadanía que ha visitado estos días el cementerio Nuestra Señora de la Merced. El dispositivo ha permanecido vigente entre el 24 de octubre y el lunes 2, siempre coordinado por distintas áreas del Ayuntamiento bajo la normativa de prevención ante el coronavirus. Entre las medidas desarrolladas hubo varios itinerarios de entrada y salida. Se reforzaron las líneas de autobuses junto a la colocación de señales para evitar aglomeraciones. Del mismo modo, el delegado de Seguridad, Rubén Pérez, ha agradecido la labor de la policía local y los vigilantes municipales en el control de los accesos y de información a los visitantes. A diferencia de otros municipios donde se ha establecido la entrada por cita previa, en el caso de Jerez no ha sido necesario debido a la propia dimensión del Camposanto y al dispositivo especial. Y les recordamos que esta semana continúa la campaña de vacunación contra la gripe ya para el resto de grupos considerados de riesgo. Estos son mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas de entre los 6 meses y los 65 años. También se empieza a vacunar a los empleados considerados esenciales y en el sector de la educación. La Consejería de Salud y Familias ha comenzado esta semana a administrar la vacuna de la gripe a los grupos de riesgo. Se trata de personas de entre 6 meses y menores de 65 años, con patologías crónicas, embarazadas y profesionales esenciales como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de bomberos. A esto se suman, como novedad este año, personas con hipertensión arterial aislada, mujeres durante el puerperio y profesionales de centros educativos. Ya pueden solicitar su cita a través de la aplicación móvil de Salud Responde o contactando directamente con su centro de salud. A partir del 1 de diciembre también podrán vacunarse los convivientes de estas personas. Cabe recordar que en octubre la campaña comenzaba entre personal sanitario, trabajadores de residencias de ancianos y mayores de 65 años. Al igual que en estos casos, y para evitar aglomeraciones, la Consejería está promoviendo la vacunación fuera de los centros sanitarios, previa citación de los pacientes. En total se han habilitado más de 1.600 puntos de vacunación en toda Andalucía. En Jerez, por ejemplo, los usuarios del consultorio de Madre de Dios pueden hacerlo también en el Centro de Día de Mayores de las Angustias.
Y nos centramos ahora en los datos relativos al coronavirus. En la provincia de Cádiz actualmente hay 282 personas ingresadas en los distintos hospitales de la provincia, 41 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Además, hay brotes casi en todos los distritos sanitarios. En total hay 7 brotes que suman 33 casos, repartidos por los distritos sanitarios de la Bahía de Cádiz, La Janda, Jerez Costa Noroeste, Sierra de Cádiz y Campo de Gibraltar. En el conjunto de la comunidad autónoma, según la Consejería de Salud y Familias, hay 3.198 pacientes confirmados con COVID ingresados en los hospitales andaluces, de los que 422 se encuentran en la UCI. Ayer lo apuntábamos, hablábamos con una de las representantes de las trabajadoras de la empresa concesionaria de la limpieza del Hospital de Jerez, CLECE, y es que ayer trabajadores, como estamos viendo, se concentraron a las puertas del centro sanitario para denunciar la dejadez de la negociación del convenio colectivo por parte de la empresa concesionaria. La plantilla pretende denunciar ante la Administración y ante la propia empresa su descontento por la inacción en la negociación del texto, que afecta a 112 trabajadores, y exigir también el desbloqueo del mismo. Desde Comisiones Obreras no se entiende la desidia con la que se está tomando la empresa CLECE la negociación de un convenio que lleva más de un año intentando firmar, ni el poco reconocimiento, aseguran, a la labor que realizan en el contexto de esta pandemia. Las concentraciones se van a repetir los lunes y los miércoles de cada mes. Modificar todo el texto porque es un convenio que ya está obsoleto, hace muchos años que no se modifica según el Estatuto de los Trabajadores, muchos artículos. En segundo lugar, la subida salarial, que llevamos varios años que no tenemos una subida salarial digna. Y en tercer lugar, bueno, un poco proteger con esto que nos ha pasado de la pandemia a los trabajadores de la limpieza, que tienen que tener el mismo reconocimiento que los trabajadores del SAP. Y otra denuncia sindical, en este caso lo hace la CGT, que reclama a la Consejería de Educación, o critica que la Consejería de Educación no proporcione los datos tanto del alumnado como del personal docente afectado por COVID. A eso se suma, dicen, el que tampoco facilite el número de aulas clausuradas y el centro o los centros cerrados en Andalucía. La CGT asegura que la infección ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas semanas y se confirma, dice, que los centros escolares no son burbuja. En este sentido, considera que detrás de todo puede haber influido las ratios excesivas, los espacios mal ventilados y la poca distancia entre bancas. Por último, quiere saber si la Junta de Andalucía contempla algún plan ante esta realidad que podría agravarse con la llegada del frío. Y en la página agraria, Asaja Cádiz y su guardería Agasa denuncian el creciente número de robos que se están produciendo en explotaciones ganaderas, agrícolas y en las granjas marinas en las últimas fechas. Esta organización asegura que estos robos, tanto consumados como en grado de tentativa, se han incrementado al menos en un 50% con respecto al año anterior y que van a más en las últimas semanas. Este dato evidencia, según Asaja, que la crisis económica producida por la COVID juega un papel primordial en el aumento de un furtivismo que se está cebando más que nunca con el campo y la acuicultura, cuya economía, asegura, ya está dañada de por sí. Bueno, pues antes de continuar vamos a hablar con el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, en concreto con su presidente, con Juan Antonio Repeto, porque ayer este colectivo lanzaba un llamamiento a la ciudadanía para que por favor cumplan con las medidas y con las restricciones que hay marcado por la Junta de Andalucía. Vamos a hablar con el presidente en tan solo unos minutos. Antes vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Para el viernes, cielos nubosos o cubiertos con chubascos y tormentas fuertes y persistentes que pueden ser localmente muy fuertes a primeras horas, abriéndose claros a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Vientos de componente este, con rachas muy fuertes durante la madrugada.
No sabemos si los ciudadanos hemos perdido ese respeto al coronavirus. Lo que sí es cierto es que la carga asistencial se está viendo aumentada en las últimas semanas, y desde el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz hacen un llamamiento a la población para que sea consciente y se comprometa con estas medidas que tenemos que llevar a rajatabla para evitar que se siga aumentando el número de casos por contagio de coronavirus. Saludamos a esta hora de la mañana de nuevo a Juan Antonio Repeto, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz. Muy buenos días. Buenos días. Ustedes ayer lanzaron un llamamiento pidiendo a la población, por favor, que cumplan las medidas que hay marcadas, porque están viendo que el aumento exponencial de los casos en las últimas semanas pues está creciendo. Pues sí, la verdad es que hemos visto un incremento importante de los casos en las últimas semanas, en los últimos días, sobre todo muchos casos de hospitalización, de ingresos en UCI, y bueno, algunos de los hospitales de la provincia se mantienen aceptablemente, algunos están un poquito más presionados, pero vemos que de seguir en esta línea, pues antes o después nos vamos a ver abocados a problemas, ¿no? Y por eso es lo de hacer un llamamiento con todo nuestro cariño, pero con toda nuestra energía a la población a que se comprometa con responsabilidad individual a respetar estas normas que se están dando para intentar contener el virus, ¿no? ¿Creen ustedes que este aumento pues también se ha visto producido porque los ciudadanos hemos perdido ese respeto al COVID? Bueno, yo creo que no, en general. Yo creo que en general la población está muy concienciada con el problema que tenemos encima, y está muy convencida de que el virus está ahí, de que el virus es muy malo, que nos ataca, que puede tener consecuencias irreversibles de una gran importancia. Y eso yo creo que la mayoría lo saben, y de hecho la mayoría de la población está cumpliendo con las normas. Y bueno, pues si uno va por la calle, prácticamente todo el mundo lleva mascarillas el llamamiento va un poco dirigido a unos pocos, a un sector de la población pequeño, que sí que es verdad que o bien lo ignora, o no sé, o le da igual, no sé cómo interpretarlo, pero que realmente no cumple esas normas. El problema es que, aunque ese porcentaje sea muy pequeños, la repercusión que luego tiene es muy grande, porque esos poquitos que no cumplen con esas normas, si se contagian con el virus, luego lo llevan a su casa, lo llevan a sus hijos, a sus nietos, a su abuelo, que es lo peor. Entonces es un factor de multiplicación, digamos, del virus importante. Además, este llamamiento, como usted indica, es para toda la población, de toda franja de edad, que no es decir solamente a un colectivo, sino que esa concienciación y esa responsabilidad individual la tiene que tener toda la población en general. Además, ustedes también reclaman a las administraciones quizás más medios para poder tener mayor vigilancia, o que al menos no quede impune a aquellas personas que pues no cumplen con las medidas, ¿no? Sí, efectivamente, si no se toman unas medidas coercitivas, digamos, visibles, la sensación que tiene la población es el típico de no pasa nada, ¿no? Pues muy bien, yo me pongo la mascarilla, pero si no me la pongo, pues no pasa nada. Mi pueblo está perimetrado, no puedo salir de él, pero si salgo, pues salgo y no pasa nada, nadie me va. Eso es un poco la sensación que queremos evitar, porque efectivamente sí que pasa, pero no tienen, digamos, la visibilidad suficiente esas medidas como para que sirva un poco como medida coercitiva para la población.
el mejor apoyo que pueden tener los médicos actualmente por parte de la población no es aplaudir, que eso está muy bien, pero sí cumplir con las medidas, ¿no? Porque además ustedes, por la labor que realizan, son los primeros que se están viendo afectados por tanta carga asistencial, tantos pacientes positivos que están ustedes tratando y que se están viendo pues ya muchos profesionales contagiados. Pues sí, efectivamente hay muchos profesionales, no solamente médicos, también de enfermería, auxiliares, etcétera, de que trabajan en los hospitales, en los centros de salud. Son personas que están directamente en contacto, pero todos los días y de forma continua, con personas contagiadas. Entonces, además, no solamente es problema de esas personas, sino también problemas de los familiares de esas personas. Pero es que además el problema repercute directamente sobre la población, porque claro, esas personas, si se positivizan en los test, inmediatamente son aislados, son quitados del servicio. ¿Qué pasa? Que actualmente pues en muchos de los centros de salud, en muchos hospitales, no solamente hablamos de la sobrecarga de camas o de un aumento de ingresos de UCI, estamos hablando de que profesionales que se contagian se quitan lógicamente de la asistencia. Por lo tanto, vamos a poder llegar en un momento determinado a un déficit de profesionales que haga imposible una asistencia normal. Porque hay que tener en cuenta, como me gusta recalcar siempre, que además del COVID, pues tenemos, bueno, ahora ya de entrada la gripe, pero bueno, tenemos el cáncer de mama, el cáncer de colon, tenemos los tumores cerebrales, tenemos mucha patología que hay que tratar y que hay que tratar en los hospitales. Y si nos quedamos sin cama y sin personal, pues no solamente que no vamos a poder dar una asistencia adecuada a los enfermos con COVID, es que tampoco se le va a poder dar a otro tipo de enfermos que lo necesitan de forma prioritaria, ¿no? Claro, así es. Además, ya por último, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, preguntarle, bueno, que en comparación con la primera ola, ahora se conoce más cómo funciona el virus, pero sí es cierto que están teniendo más contagios que en marzo. Sí, bueno, verá, ahí hay una cosa que hay que aclarar. Cuando hablamos de las cifras de ahora y las cifras de la llamada primera ola de marzo a abril, es que no podemos comparar, porque las cifras que se daban en abril, en mayo, eran cifras de enfermos. Las cifras que se están dando ahora son de personas contagiadas y no es lo mismo, porque un porcentaje amplio de esas personas contagiadas no enferman, son portadores sanos. Los que se consideran asintomáticos, ¿no? Los que llamamos asintomáticos, efectivamente. Esos en el mes de abril y en mayo no se detectaban, porque no teníamos los medios, no teníamos test para detectarlos, ni había una planificación adecuada para detectarlo. Entonces las cifras de entonces, si se hubiesen hecho los test que se están haciendo ahora, posiblemente serían muchísimo más altas. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Además, una aclaración muy acertada, porque también nosotros a la hora de transmitirlo llegamos a esos equívocos, y es un matiz que hay que tener muy en cuenta y que quizás no alcanzamos, no lo tenemos en cuenta, así que me parece muy acertada esa aclaración. Efectivamente, la incidencia actualmente es muy alta. Eso está claro. Que sea más alta que la de mayo, pues no lo sé, porque habría que hacer un ejercicio estadístico de comparar cosas que sean comparables, ¿no? Tampoco tenemos por qué tener eso darle más importancia, ¿no? La importancia es lo que realmente está sucediendo, que es el aumento de contagios, el aumento de casos positivos, el aumento de ingresos hospitalarios y las repercusiones negativas que se puede tener. Así es. Pues tenemos que ser mucho más conscientes y bueno, que cumplamos todos con las medidas, que tampoco tenemos que hacer nada más extraordinario, cumplir con lo que se nos dice y poco más, y así también favorecemos la labor tan importante que realizan todo el sector sanitario, todos los profesionales de la sanidad pública. Juan Antonio Repeto, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, que sabemos que tiene prisa, muchísimas gracias enorme por habernos atendido a la mañana de hoy, y cuídense todo ese colectivo tan importante. Muy bien, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir estos principios tan importantes. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por su trabajo, por su labor y también es que ya hacen un llamamiento a la población, por favor, vamos a cumplir las medidas, no reuniones familiares, no reuniones sociales, la distancia social, el uso de la mascarilla, el lavado continuado de manos, sino gel hidroalcohólico y bueno, pues así, de esta manera podemos salvar la vida de mucha gente y también de nuestros familiares. Nos vamos a publicidad. Tras este alto en el camino vamos a hablar con el Ateneo de Jerez. Entramos ya en una página mucho más cultural en este viernes 6 de noviembre. Hasta ahora.